Sobre Donald Trump cayó una tercera imputación y es gravísima. Se lo procesa como instigador de aquel trágico 6 de enero en el cual turbas violentísimas asaltaron el edificio del Capitolio con la intención de impedir que sea certificado el escrutinio de la elección que Trump había perdido contra Joe Biden. Un episodio que dejó 7 muertos y una mancha en la historia de los Estados Unidos. Nada menos que por eso se lo procesa a Donald Trump. La acusación de haber intentado subvertir el orden institucional vigente en los Estados Unidos, haber intentado destruir la democracia, porque todo fue para destruir un proceso electoral, para volverlo fraudulento. Y acá no solamente se trata de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, sino también se trata de todo lo que hizo como presidente, tratando de impedir que quedara consolidado el resultado de la elección presidencial. La llamada por teléfono a Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, un estado norteamericano gobernado por republicanos. El secretario de Estado de Georgia también es republicano, incluso trumpista. Secretario de Estado a nivel nacional, o sea, del gobierno federal, es lo que acá llamamos ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Pero en cada uno de los estados es una suerte de ministro del Interior, además del encargado de las relaciones entre todos los estados que componen la Unión. La cuestión es que Raffensperger, como secretario de Estado de Georgia, estaba encargado del proceso electoral y recibió un llamado telefónico de Trump en el cual lo presionó para que alterara el resultado, para que encontrara a como sea los miles de votos que le faltaban para quedarse él con los electores de ese estado. Raffensperger grabó esa conversación telefónica y la hizo pública. Esto es gravísimo porque de lo que se lo acusa es inmensamente grave y porque las pruebas en su contra son tan evidentes que están incluso ante los ojos de todo el mundo. Quien recuerde la jornada trágica de aquel 6 de enero va a ver que las actitudes que tuvo el entonces presidente eran de instigación a la barbarie. Y a eso se sumó, por ejemplo, Mike Pence, por entonces vicepresidente, narrando públicamente que Trump lo llamó y lo presionó para que violara la Constitución, para que cometiera hechos inconstitucionales. Todo es tan tremendamente evidente, son tan contundentes las pruebas que esta tercera imputación contra Donald Trump hace que Estados Unidos se pregunte, ¿va a poder ser candidato con semejante procesamiento encima? Si llega a ser culpable, va a prisión y por muchos años. ¿Va a poder ser candidato con semejante imputación? Y si fuera encontrado culpable, ¿qué pasa? Si es encontrado culpable, ¿puede lo mismo mantener su candidatura? Y si gana la presidencia, ¿puede ejercer la presidencia? Un hombre que fue procesado, condenado y encarcelado por la gravedad del delito que se le comprobó. Estas preguntas están oscureciendo el horizonte cada vez más cercano del año 2024, que es el año de la próxima elección presidencial. Y va oscureciendo el año 2024, un año electoral, porque hay lagunas constitucionales en Estados Unidos, hay baches legales, verdaderos agujeros negros de la jurisprudencia que permiten vislumbrar que sí, efectivamente, incluso siendo procesado por semejante acontecimiento, puede ser candidato, y si fuera hallado culpable y condenado, puede mantener su candidatura. E incluso si ganara la presidencia, se puede deducir que puede ejercer la presidencia
incluso condenado y encarcelado. Eso se deduce de los agujeros negros. En nuestra legislación, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue encontrada culpable y condenada, pero todavía quedan instancias judiciales, instancias de apelación. Cuando la sentencia quede firme, por lo cual puede pasar varios años, cuando la sentencia quede firme, entonces va a quedar no solamente en prisión, sino también inhabilitada para ejercer cargos públicos. Pero en la Constitución de los Estados Unidos no está esa aclaración. No está esa aclaración. Solo hay 3 condiciones para ser presidente de los Estados Unidos, según la letra constitucional: haber nacido en los Estados Unidos, tener una residencia permanente de por lo menos 14 años en el territorio norteamericano y no tener menos de 35 años. Con esos 3 requisitos ya puede ser presidente. No dice nada sobre condenas, sobre encarcelamientos. Incluso hay datos en la historia que muestran que sí, que incluso condenado puede ser candidato. Uno de los acontecimientos políticos más llamativos de la historia norteamericana ocurrió en 1920, con el candidato que era el líder del Partido Socialista. El nombre era Partido Socialista Americano. Y su líder era un personaje muy particular, Eugene Debs. O Debs, nunca escuché pronunciarlo, siempre leí ese nombre. Eugene Debs era un líder sindical que en las 2 últimas décadas del siglo XIX, en el gremio ferroviario, él era de Indiana, al frente del gremio ferroviario protagonizó huelgas tan fuertes y tan extensas que fue varias veces a la cárcel. Una vez en una de esas huelgas paralizó casi por un año al tren para colmo que era de Chicago, de la ciudad de Chicago. Era un tren importantísimo. Y terminaba en la cárcel. Había estado Eugene Debs varias veces preso por las huelgas y por el activismo izquierdista durísimo que realizaba. En el primer año del siglo XX, funda el Partido Socialista Americano, que primero se llamó Partido Socialdemócrata y a renglón seguido pasó a llamarse Partido Socialista Americano. Lo lideraba uno de sus fundadores, Eugene Debs, y él fue candidato en todas las elecciones presidenciales que hubo entre la fundación del partido y el año 1920. 4 veces en total fue candidato, pero la más llamativa de las candidaturas fue la de la elección presidencial del año 1920, porque él había sido juzgado, encontrado culpable y condenado a prisión por el activismo en contra de la Primera Guerra Mundial. Hizo un activismo muy fuerte, acusando a Woodrow Wilson, por entonces presidente, era un presidente demócrata, que había hecho campaña electoral prometiendo que Estados Unidos no se iba a involucrar en la Primera Guerra Mundial y finalmente involucró a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial después del acontecimiento del ataque al buque Lusitania. Bueno, no vamos a entrar en eso. El activismo contra la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial hizo que se lo acusara de sedición y que terminara en la cárcel. Estuvo en la cárcel de Woodstock, esa localidad que luego se haría célebre por el festival de rock que duró tantos días y marcó, fue uno de los grandes acontecimientos de la década del 60. Bueno, en la cárcel de Woodstock, como preso, él lo mismo fue candidato por el Partido Socialista Americano y logró la mejor elección que hizo en toda su historia, en toda su corta historia, ese partido. Sacó casi 1 millón de votos. En las 3 elecciones anteriores no había sacado ni la mitad de la cantidad de votos que sacó estando su candidato Eugene Debs en prisión. De hecho, a partir de eso lo llamaban The Convict. The Convict Number, no me acuerdo cuál era el número de presidiario que tenía, el convicto número tanto, no recuerdo cuál era el número, ¿no? The Convict, porque hizo la campaña como presidiario y sacó casi 1 millón de votos, una elección histórica para la izquierda norteamericana.
Ese caso muestra que es posible ser condenado, estar en la cárcel y lo mismo ser candidato y participar en una elección. Y si se es candidato quiere decir que si llegara a ganar puede llegar a ser nombrado presidente y a ejercer la presidencia. ¿Desde dónde? No desde el despacho oval, desde la Casa Blanca, sino desde la cárcel. Eso muestra el caso de Eugene Debs, que él murió al año siguiente, había sido no indultado, sí, liberado por el presidente posterior, el presidente Warren Harding, que era un conservador. Pero al poco tiempo de salir en libertad, Debs murió. El hecho es que ese episodio tan curioso de ese personaje tan llamativo de la historia norteamericana muestra que Donald Trump podría ser candidato. Es más, cada imputación, y ya son 3, y está abarcando todo el arco de delitos que se puede cometer. Una imputación es por delitos económicos cometidos como empresario, otra es por delitos sexuales y ahora por delito político. La intención de subvertir el orden institucional vigente alterando por fraude una elección. La pregunta es, ¿por qué con semejantes imputaciones su popularidad, en vez de caer, crece? En lugar de debilitarlo, cada imputación lo fortaleció. Cada imputación es, imaginemos, un insecticida que en lugar de debilitar y aniquilar a los insectos, los fortalece, los vigoriza, los hace más poderosos. Eso parecen ser las imputaciones como Trump, y la pregunta es, ¿por qué? Las respuestas son hipótesis. Mis hipótesis es porque en el voto a Donald Trump hay un componente fuerte antisistema. Esos sectores que tienen todas las poblaciones del mundo, que están en contra del sistema, no esperan nada del sistema, votan como pateando un tablero. Entonces van a votar lo que más se parezca a una patada de tablero. Qué mejor que un convicto. Esa es una forma de patear el tablero. El otro componente del voto a Donald Trump es emocional, un fenómeno que también estamos viendo en muchas partes del mundo, incluida la Argentina, con el caso de Cristina Kirchner, una adhesión fuertemente emocional, tan fuertemente emocional que no importa lo que está a la vista, importa lo que siente ese adherente. Quien abraza emocionalmente un liderazgo, lo defiende incluso contra lo que está ante sus ojos, contra lo que es evidente. Las denuncias contra Donald Trump, sobre todo en este caso, hechos que ocurrieron ante la vista del mundo entero y que con solo recordar lo sucedido se ve la responsabilidad de Trump, incluso se induce fácilmente su culpabilidad. Por cierto, una cosa es inducirlo y otra cosa es probarlo. Pero la imputación en sí debiera ser demoledora. No lo es, tiene un efecto contrario. Esas fueron mis hipótesis. Lo que está claro es que el horizonte del 2024, año electoral cada vez más cercano, es también cada vez más oscuro en los Estados Unidos.